Radio Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, fieles auditores de Radio Festiva, emisora que transmite desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile. Para quienes van a ver o escuchar este programa en plataforma YouTube, los invito a suscribirse al canal y a compartir el video para que muchos más puedan acceder a este espacio de conversación, de información y de análisis. Esta vez estoy haciendo el programa en los estudios de nuestra radio, en los estudios de Radio Festiva, después de haber desarrollado el programa desde tierras argentinas, desde la provincia de Córdoba, desde la provincia de La Rioja y también desde la provincia de Catamarca, en un esfuerzo técnico sin igual que hizo Radio Festiva para mantener al aire el programa. Ayer fue feriado, fue el Día de la Virgen del Carmen, celebración que en Copiapó se manifestó con una procesión y misa en la catedral de la capital regional que tuvo una masiva concurrencia. Dicha masiva concurrencia da cuenta, ¿verdad?, de una masiva devoción mariana por la Virgen del Carmen, la que también es llamada Chinita, Madre de Chile, Augusta Patrona de Chile, Reina de Chile, Reina del Tamarugal o simplemente Carmelita. Esta advocación, esta adoración es una tradición católica, obviamente llegada desde España a América y a Chile en particular en 1595 o en 1680. No hay certeza respecto de la fecha, pero sí hay certeza respecto de quienes la trajeron, la imagen de la Virgen del Carmen, y fueron frailes agustinos. Durante el proceso de emancipación nacional, es decir, el proceso de independencia de la corona española, la figura fue instaurada históricamente como la patrona de Chile. José de San Martín, general del Ejército Libertador, proclamó que la Virgen del Carmen recibía el título de patrona del Ejército de los Andes, y Bernardo Higgins la denominó como patrona y generalísima de las armas chilenas, en la víspera de la batalla de Chacabuco, que acaeció el 12 de febrero de 1817. Las principales imágenes que se veneran de la Virgen del Carmen, ¿verdad?, corresponden a la que está ubicada en el altar de la parroquia del Sagrario, que fue tallada en Francia en el siglo XIX, y la otra imagen que se encuentra en el altar mayor del templo votivo de Maipú y que fue tallada en Quito en 1765. Es decir, esta imagen que está en el altar mayor del templo votivo de Maipú en Santiago, ¿verdad?, es más antigua que aquella que está en la parroquia del Sagrario. En la comuna de Maipú se encuentra el templo votivo en homenaje a la victoria decisiva en la batalla de Maipú, donde los chilenos consiguieron la independencia de España y posteriormente en el 2007 se estableció como feriado el 16 de julio, declarado el Día de la Virgen del Carmen. La devoción de la Virgen del Carmen o por la Virgen del Carmen tiene su origen en el Monte Carmelo, en la ciudad de Haifa, ciudad que está en la Palestina histórica en el Medio Oriente. Debido a la presencia, o a la existencia, mejor dicho, del mar Mediterráneo,
y las que propician relaciones interculturales entre Europa y la región de Palestina, la devoción se extendió desde Palestina a Europa y por todo este continente gracias a la orden de las Carmelitas. Existen controversias acerca del año en que llegó la Virgen del Carmen a Chile debido a la inexactitud de versiones, la extensión del territorio chileno y también las diversas metodologías de evangelización que se desarrollaron durante el periodo de la conquista en nuestro país. Algunas fuentes históricas indican que los misioneros agustinos introdujeron la Virgen del Carmen en 1595, mientras que otras fuentes sitúan el hecho casi un siglo después, en 1680. Pero, o no obstante, ¿verdad?, esta contradicción de fechas, no hay duda que quienes trajeron la imagen de la Virgen del Carmen a Chile fueron los sacerdotes agustinos. La inexactitud en la fecha se deben a que en el norte de Chile, ¿verdad?, se comenzaban a manifestar las primeras festividades paganas con orígenes cristianos, al celebrarse la fiesta de la Tirana en honor a la Virgen del Carmen a inicios del siglo XVI. Mientras, yo diría que a inicio del siglo XVII, final del siglo XVI, inicio del siglo XVII. Mientras que hacia 1640 se fundó en Concepción, ¿verdad?, al sur de Santiago, la Cofradía de la Virgen del Carmen, por lo cual esta divergencia histórica hace difícil situar el origen de la devoción o de la advocación por la Virgen del Carmen. La expansión de la creencia se dio gracias a que se asoció fuertemente a los militares. La Virgen del Carmen en Chile, por lo menos, está muy asociada al mundo castrense. Este rol se notó mayormente en la zona de Concepción, donde la Virgen del Carmen amparaba, ¿verdad?, a las fuerzas militares en una región que se consideraba como la frontera entre el dominio español y las zonas que se mantenían bajo control de los araucanos. Razón por la cual en esa zona llamada de la frontera en la época de la conquista y colonia, se vivían constantes batallas con los mapuches o araucanos, por lo que los militares se encomendaban especialmente a la Virgen del Carmen para su protección. Sin embargo, esta advocación, ¿verdad?, no fue la principal del Chile colonial, sino que, fíjense ustedes, la Virgen de la Merced. En el proceso independentista, entonces, fue que se puso más en relieve la imagen de la Virgen del Carmen como patrona de Chile y de las armas chilenas. En el proceso revolucionario, el Ejército de los Andes, liderado por José de San Martín, escogió como protectora y patrona de la liberación de América a la Virgen del Carmen y le juró fidelidad. El 5 de enero de 1817, San Martín le entregó su bastón de mando a la Virgen del Carmen como ofrenda para alcanzar la victoria libertadora en el subcontinente americano. Por su parte, el 11 de febrero de ese mismo 1817, el 11 de febrero, un día antes de la batalla de Chacabuco, Bernardo Higgins, entonces general del ejército chileno, proclamó a la Virgen del Carmen como patrona generalísima de las armas de Chile. Este último suceso es parte de la tradición católica sin que se pudiese comprobar la veracidad de la versión histórica. Es decir, la historiografía la pone en duda y esto que O'Higgins la declara patrona generalísima de las armas de Chile es más visto como una tradición de la religión católica. A pesar de la victoria en la batalla de Chacabuco, el ejército realista, el ejército que se mantenía fiel al rey de España, además de mantenerse fiel al rey de España, se mantuvo también muy próximo a la ciudad de Santiago. Razón por la cual
Bernardo O'Higgins decidió reunirse en la catedral e implorar la protección de la Virgen del Carmen para obtener la victoria definitiva sobre las fuerzas de la corona española. Por ello, el 14 de marzo de 1818, junto a las autoridades religiosas, realizaron un acto, el 14 de marzo de 1818, realizaron un acto de plegaria en la Catedral de Santiago, donde imploraron la protección del cielo. Además, formularon en el mismo acto el voto, es decir, la promesa de construir un templo a la Virgen del Carmen en el lugar en que se decidiese la batalla favorable a la independencia de Chile. La victoria definitiva, amigos y amigas, ocurrió el 5 de abril de 1818 en los llanos de Maipú, donde el Ejército Libertador y las fuerzas chilenas lograron derrotar al ejército realista para proclamar la independencia de nuestro país. Debido a su promesa, Bernardo O'Higgins, la promesa de construir un templo, ¿verdad?, en el lugar de la batalla decisiva, como fue Maipú en este caso, redactó un decreto supremo el 7 de mayo de 1818 que ordenaba la construcción de un templo en honor a la Virgen del Carmen, cuya primera piedra fue puesta el 7 de octubre de 1818. De acuerdo a una recopilación histórica realizada por el suplemento del periódico de Maipú del 5 de abril de 1979, el decreto supremo contenía el siguiente texto, aquel firmado por O'Higgins: la Inmaculada Reina de los Ángeles, en su advocación de Nuestra Señora del Carmen, fue jurada patrona de las armas de Chile, primero por el voto general del pueblo, por haber experimentado su protección en el restablecimiento del Estado, que yacía bajo la opresión de los tiranos mediante el esfuerzo del Ejército Restaurador de los Andes, y después del 14 de marzo último, por el acto solemne en que concurrieron las corporaciones y un inmenso pueblo en la Santa Iglesia Catedral, al objeto de ratificar, como ratificaron expresamente en aquel juramento, ofreciendo erigirle un templo en el lugar donde se diese la batalla a que nos provocó el general enemigo Osorio. No debe tardarse un momento el cumplimiento de esta sagrada promesa. Y firma O'Higgins y Irizarry. Dentro de la historia chilena se duda de este último suceso, es decir, de este decreto, debido a que se presume que el documento en realidad no existe. Sin embargo, dentro de las primeras discusiones del Congreso Nacional chileno, consta la existencia de cartas entre el Senado de la época y el director supremo Bernardo O'Higgins. Durante la Guerra del Pacífico, la que se inició en 1879, conflicto que enfrentó a Chile con los vecinos del norte, Bolivia y Perú, los soldados chilenos encomendaban a la Virgen del Carmen tanto los oficiales del ejército como los soldados. La mayor parte de la tropa que participó en las diversas fases de la guerra llevaban consigo el escapulario del Carmen. Lo mismo hacía la población civil. En el caso del héroe Arturo Prat, lo mismo, se le encontró entre su ropa ya muerto, ¿verdad?, el escapulario de la Virgen del Carmen que portaba en el momento del combate donde perdió la vida en Iquique el 21 de mayo de 1879. En el año 1974, en el mes de octubre, el 24 de octubre de 1974, finalmente se inauguró el templo votivo de Maipú, aquel que O'Higgins ordenó construir en 1818, recién fue inaugurado el 24 de octubre de 1974, y al mes siguiente, en noviembre de ese año, los obispos de Chile, presididos por el cardenal don Raúl Silva Enríquez, arzobispo de Santiago, lo consagraron como un templo católico. El 18 de enero del año 2018, durante la visita del Papa Francisco a Chile, Papa recientemente fallecido, la imagen de la Virgen del Carmen
de la Tirana fue coronada por el Santo Padre durante la celebración de la homilía papal en la playa Lobito de Iquique. Hay muchos datos, mucha información histórica respecto de la devoción chilena por la Virgen del Carmen, celebración que tuvimos ayer, día feriado, 16 de julio, y que yo les he traído como una cápsula, si ustedes quieren, histórica, religiosa, muy chilena, muy arraigada en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, y que yo les invito a conocer, y si así su devoción religiosa lo indica, también a vivir. Queridos amigos, queridas amigas, con mucho gusto acá en los estudios de Radio Festiva, los saludo nuevamente y los invito a suscribirse al canal y a compartir el video a aquellos que van a ver o escuchar este programa por plataforma YouTube. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada. Que tengan una muy linda tarde. Radio Festiva ha presentado Atacama, Historia, Presente y Futuro, con el ingeniero, exsecretario regional de Minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada.